esto pasamos a la comparecencia agrupada, que la propone el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Podemos. Un segundito, porque relativa, espérate, que no veo ya esta letra tan pequeña. Perdón, es la iniciativa es a fin de informar sobre el seguimiento del convenio con la Sareb, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, y a fin de informar sobre el desarrollo del convenio de colaboración suscrito en junio de 2016 entre la Junta de Andalucía y la Sareb, propuesta por el Grupo Parlamentario Podemos. Sin más, tiene la palabra el señor consejero por 15 minutos, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores y señores diputados. Gracias por sus palabras de felicitación. Como sabe, la Consejería de Fomento y Vivienda explora todas aquellas vías que en el marco de nuestras competencias nos permiten avanzar en la lucha contra los desahucios e incrementar también los recursos del parque público de viviendas. Tal como les informé, la Consejería y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, firmamos un convenio de colaboración para la cesión de viviendas destinada al alquiler social. Su objeto ha sido establecer las condiciones para la cesión de 400 viviendas titularidad de la Sareb en alquiler social, viviendas que son cedidas en usufructo a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Quiero destacar el hecho de que esta figura del convenio con la Sareb se incardina plenamente con el Plan de Vivienda de Andalucía 2016-2020, que se aprobó por decreto, como saben ustedes, de 2 de agosto del año pasado. Esta planificación contempla un programa de incorporación de viviendas al parque público para su cesión de uso de viviendas que eran procedentes tanto de entidades financieras o gestoras de activos inmobiliarios como otras entidades públicas o privadas, haciendo posible su ocupación preferentemente por personas que se encuentren en situación de emergencia habitacional. El acuerdo con la Sareb establece que la cesión temporal de viviendas será de 4 años, que podrá prorrogarse por periodo de 1 año por acuerdo expreso de las partes. Desde la Consejería se ha hecho un esfuerzo en la gestión para que las viviendas cedidas estén en aquellas zonas en las que existe una mayor demanda social y siempre de acuerdo con la demanda de los registros municipales de vivienda. Según el convenio de vivienda, estarán en su mayor parte desocupadas, aunque se incluyen viviendas actualmente habitadas por los propietarios anteriores o por los arrendatarios que, como consecuencia de impagos, se encuentran en situación previas al lanzamiento judicial. En cualquier caso, el acceso a estas viviendas conlleva el pago de un alquiler en torno a 150 euros mensuales, de los que podrán beneficiarse también de ayudas al alquiler, y la retribución que la Junta de Andalucía, la Consejería, pagará a la Sareb tiene una equivalente en términos de contraprestación equilibrada con las cifras que le hemos señalado antes. Para la ocupación de las viviendas vacías, así como para la regularización de las ocupadas, la Junta está poniendo en marcha los correspondientes procesos de adjudicación conforme a lo establecido en el Reglamento Regular de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda, que, como saben, se aprobó en 2012, el día de enero. La actuación de la Consejería se realiza a través del instrumento específico de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, organismo que cuenta, como saben, con la experiencia, con la capacidad acreditada para gestionar viviendas para uso social. Y para ello ha sido necesario tramitar, lógicamente, la correspondiente encomienda de gestión. Hasta la fecha se han cedido un total de 280 viviendas, de las cuales 200 son libres y 80 ocupadas, en la siguiente fase. La primera fase se hizo en septiembre del 16, la segunda entrega se hizo en octubre del 16, la tercera entrega se ha hecho en mayo del 17 y está previsto que el resto de viviendas, hasta alcanzar las 400 comprometidas, se cedan en el próximo mes de septiembre. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación ha elaborado un procedimiento general de gestión y administración de las viviendas cedidas por la Sareb, al objeto de uniformar los criterios de todas estas viviendas que serán ocupadas en los próximos
semanas, a partir de las próximas semanas, empezará la tarea de adecuación previa, lógicamente, a la ocupación en cada una de las provincias. Sí les quiero señalar que la oferta inicial de la Sareb correspondía, lógicamente, con mayor concentración a la zona donde tenían más viviendas, de su mapa de Andalucía. Estaban concentradas allá donde había más oferta por parte de la Sareb, que son las zonas del litoral, las zonas costeras. Sin embargo, la demanda, esta es la oferta, pero la demanda nuestra está situada en otros ámbitos, no necesariamente en las zonas costeras, está situada en los ámbitos de las grandes ciudades y los cinturones metropolitanos de las mismas. Pero aún así, hemos buscado la fórmula en la que se acople de la mejor manera posible lo que nos ofertaban con la demanda útil que podíamos tener por parte de los registros municipales de demandantes de vivienda. Hemos solicitado información a las instancias judiciales cuando se trataba de viviendas que estaban en proceso de tramitación de desahucio, para conocer la situación de los procedimientos abiertos y de las familias que los habitaban en estas viviendas que se han sido cedidas. Una vez obtenida la información, se ha comenzado a aplicar los protocolos que prevén ofrecer, de un lado, garantía a las familias y, de otro, lógicamente, regularizar su situación a través de un alquiler. Hasta el momento, el protocolo definido para la regularización de la ocupación sin título se ha aplicado en 38 viviendas en las provincias de Almería, Córdoba y Granada, y respecto a viviendas disponibles no ocupadas, se encarga de su adecuación para que se disponga de una inversión. Si es necesario hacer una adecuación para ponerla en condiciones de uso, estamos hablando de una cifra máxima de intervención de 7.000 euros que será financiada entre la propia Sareb y la Junta de Andalucía. Hasta la fecha se ha inspeccionado técnicamente 88 viviendas y se ha constatado que hay que intervenir prácticamente en todas, aunque la inversión necesaria por vivienda oscila entre lo mínimo de 450 euros y los 7.000 euros de máximo. Hay viviendas que necesitarían una intervención más cuantiosa. En ese caso, establecíamos en el propio convenio que eran devueltas a la Sareb si la intervención superaba los 7.000 euros. En las próximas semanas se comenzará la reparación de estas viviendas, que van a contar con un plazo de ejecución de la obra entre 15 días y un mes. Son contratos menores, por tanto, los procesos de tramitación son bastante más ágiles que si fuesen cantidades que obligaran a una licitación pública con toda la concurrencia y las publicaciones envolvidas. Actualmente se han ofrecido ya a los registros municipales de demandantes un total de 21 viviendas, ubicadas en las provincias de Cádiz, Granada, Huelva y Jaén. Esta estrategia de cooperación con entidades propietarias de vivienda forma parte de una estrategia global, que saben, que intenta garantizar el derecho a una vivienda digna y que se plasma en el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación hasta 2020. Un plan que prevé reducir el impacto que sobre las familias andaluzas han tenido los años más severos de la crisis económica, y para ello nuestro compromiso es agotar todos los recursos, tanto normativos como económicos, como de acuerdo con terceros, para paliar las consecuencias y los efectos negativos que esta situación está teniendo. Les recuerdo que hemos contamos con un desarrollo normativo en Andalucía anterior a esta legislatura, que es la Ley de 2005 de medidas para la vivienda protegida del suelo, la Ley reguladora del derecho a la vivienda de 2010, la Ley de medidas urgentes para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda de 2013, que saben ustedes que fue recurrida al Tribunal Constitucional, y que en esta misma legislatura se ha aprobado la Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de hipotecas y el Plan de Vivienda y Rehabilitación, como les señalaba antes, el 2 de agosto del año pasado. En estos momentos lo conocen también porque el debate de totalidad se produjo hace escasas fechas en el Parlamento, la tramitación del proyecto de ley de tanteo y retracto en desahucios en vivienda. Además de estas cosas que les señalo, se ha puesto en marcha un conjunto de instrumentos que abordan cada una de las cuestiones más relevantes en materia de vivienda y ciudadanía. El Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de desahucios, que es un servicio público, un servicio gratuito, que a través de una red presencial de oficinas, como saben, localizadas en las 8 delegaciones territoriales, presta apoyo a las personas en una triple vertiente,
que abarca la prevención, la intermediación y la protección y que desde su puesta en funcionamiento ha atendido a más de 12.000 familias. También se puso en marcha una orden de ayuda a personas en especiales circunstancias de emergencia social, incursas en procedimientos de desahucio o en ejecución hipotecaria, que ha atendido hasta la fecha 364 familias, sufragándoles el alquiler durante 3 años. Aquellas familias, lógicamente, que reúnen las condiciones que la propia orden establece. La orden de ayudas también al alquiler dirigida a personas en situación de especial vulnerabilidad y a personas con ingresos limitados, también ha primado en el acceso a personas que hayan sufrido desahucio de su vivienda habitual. Y dentro de esta línea de ayuda estamos tramitando ahora la resolución de la que se van a beneficiar en torno a 12.000 personas en la convocatoria de 2016 con un importe de 16,3 millones de euros. Recordarle además que junto al convenio de la Sareb y en pro de aunar esfuerzos y recursos y buscar espacios de cooperación con todos los que al final pueden hacer una aportación positiva a este proceso de lucha eficaz contra los desahucios, se firmó un acuerdo también con el Consejo General del Poder Judicial y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para abordar de manera coordinada y ágil el problema de los desahucios y, sobre todo, para poder anticipar la intervención social en aquellos procedimientos que se encuentren en vía judicial y hacerlo en tiempo que fuese, desde el punto de vista de la utilidad para las familias, lo más útil posible. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Pasamos al posicionamiento de los diferentes grupos y lo vamos a hacer primero por los grupos, como hemos quedado en un solo turno, por los grupos no proponentes, y en este caso tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Hernández, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero, por su comparecencia en el día de hoy en la Comisión de Fomento y Vivienda. Solo dos observaciones, comentarios respecto a esta comparecencia relativa al seguimiento del convenio entre la Junta de Andalucía y la Sareb. Por un lado, le quería preguntar por la comisión de seguimiento que se debería convocar y celebrar 2 veces al año, según el anexo 1 del convenio. Quería preguntarle si esta comisión se está reuniendo, con qué resultados y qué información nos puede dar respecto a la transparencia que hace falta para este convenio. Y por otro lado, quería preguntarle porque hay municipios que, de los 77 municipios que representan una alta demanda de vivienda, pues hay municipios que todavía no tienen vivienda, en torno a 5 o 6 municipios no tienen ninguna vivienda en alquiler, si se está actuando de alguna forma en este sentido. Son las dos cosas que le quería plantear porque pensamos que hace falta aportar datos sobre el estado de estas viviendas destinadas al alquiler. Nos ha comentado que se va a actuar en muchas de ellas con actuaciones que están entre los 350 o 400, creo que lo he entendido, y los 7.000 euros, depende del estado. Y bueno, consideramos que es necesaria una mayor difusión, quizá una mayor difusión de esta posibilidad de alquiler de viviendas de la Sareb mediante convenio entre la Junta y dicha sociedad pública estatal. Por tanto, son las dos cosas que le quería comentar. Una mayor transparencia y mayor difusión de estas viviendas y de en qué situación se encuentran. Y, por otro lado, que hay municipios que ahora mismo, a día de hoy, no tienen ninguna. Nada más, ninguna otra cosa. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Para ello tiene la palabra el señor Millán. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Y gracias, señor consejero, por la exposición detallada de la tramitación y de las actuaciones que su consejería está desarrollando para llevar a buen puerto la gestión que va a permitir disponer de 400 inmuebles más en Andalucía para dar respuesta también a la demanda de vivienda de 400 familias de nuestra comunidad. Y una gestión que, como usted ha expresado, sabemos que no está siendo fácil por la complejidad administrativa y burocrática que conlleva, pero que a fecha de hoy sean 280 las viviendas cedidas, nos permite manifestar la satisfacción de nuestro grupo por el trabajo desarrollado, sabiendo que queda trabajo por delante para llegar a esas 400 viviendas previstas que estarán para el mes de septiembre. Y hay que poner en valor esta actuación en el marco de otras muchas actuaciones que también está desarrollando la consejería, porque, consejero, es del conocimiento del conjunto de medidas que se están realizando por la consejería desde donde podemos abordar el alcance de las actuaciones de esta. Y lo ha hecho referencia, de alguna manera,
a esa Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarios en la contratación hipotecaria, a ese proyecto de ley que ya se está tramitando también de tanteo y retrato de los desahucios en Andalucía, al Plan de Vivienda y Rehabilitación ya aprobado hasta el año 2020, que también hemos debatido en esta comisión, a las distintas convocatorias de ayuda a personas en situación de emergencia social o en ejecución hipotecaria, o las distintas convocatorias de ayuda en alquiler que ya se han tramitado, la ayuda también para la rehabilitación de la mejora edificatoria o la puesta en marcha de miles de viviendas del parque público en las mejores condiciones cada día, o esa red de oficinas provinciales para información y asesoramiento en materia de desahucio. A estas medidas le sumamos el convenio que hoy nos explica que también va a permitir mejorar las condiciones de vida de muchas familias en Andalucía. Así que, en definitiva, miles las familias, ya digo, que se ven beneficiadas de todas estas consejerías y de todas estas actuaciones, en las que sería interesante conocer ese dato en la generalidad, señor consejero. Desde nuestro grupo nos felicitamos que las condiciones del convenio se estén realizando según lo previsto, permitiendo que las familias puedan o bien mantener su vivienda o bien acceder a ella a un precio bajo, no más de 3 euros el metro cuadrado, como se planteó también por esta comisión. Nos felicitamos también que se esté actuando de forma rigurosa tanto en la selección de los municipios donde se están cediendo las viviendas por la Sareb como en la adjudicación de estas a la familia interesada a través de un procedimiento objetivo y transparente que responde a las necesidades de los registros municipales de vivienda. Nos felicitamos también y agradecemos el esfuerzo de la Consejería para poner a disposición de estas viviendas en las mejores condiciones posibles y que para ello se prevea ese presupuesto de hasta 7.000 euros por vivienda, porque sabemos que, en definitiva, y por ello nos alegramos, que detrás de cada cifra hay un trabajo minucioso, un trabajo riguroso por parte de su consejería. Entendemos, consejero, que los éxitos y las medidas no caen como el maná del cielo, sino que responden a la voluntad y la profesionalidad de muchos trabajadores y muchas trabajadoras de la consejería, a las que queremos felicitar, y a la existencia de un impulso político que es el suyo. Y sabemos también que detrás de cada actuación hay muchas ilusiones de familias que ven cómo su futuro, sus expectativas de vida cambian, mejoran, permitiendo que sus sueños acaben haciéndose realidad. Este es el camino que entendemos del Grupo Socialista y estoy seguro el leitmotiv también de su compromiso político, del compromiso político de cada uno de nosotros, que con actuaciones como las que hoy nos ha traído aquí, consejero, dan sentido al trabajo de esta Cámara y a nuestro trabajo diario. Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Pasamos el turno al Grupo Parlamentario Podemos y para ello tiene la palabra la señora Molina. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, agradecerle la información que nos acaba de facilitar de cómo va el proceso del convenio, cómo están llevándolo a cabo, cómo con los criterios que están siguiendo con la Sareb. Comentarle que llama la atención y es algo que hay que valorar, lo que ha comentado de que las viviendas que está cediendo la Sareb están en zonas distintas, en zonas de costa, en zonas distintas a donde se ubican las necesidades de muchas familias. Agradecemos la comparecencia que hay, toda la información que se desprende de lo que nos está contando y nos parece conveniente hacerle ese seguimiento y control en cuanto a las políticas públicas que sigue la Junta de Andalucía en temas de vivienda. Por eso también, como ha dicho el portavoz del Grupo Ciudadanos, la comisión de seguimiento nos gustaría saber si se ha reunido y a qué conclusiones ha llegado y qué seguimiento real está haciendo. Volviendo al asunto de la comparecencia, le manifestamos desde Podemos que estamos muy interesados en conocer ese desarrollo firmado con la Sareb y que ya lleva un año, después de ese año transcurrido, aunque parece que como bien dice, están empezando a regularizar algunas de las viviendas, todavía no está hecho el reparto o la asignación a familias necesitadas. Para satisfacer ese interés, este grupo se ha estudiado los presupuestos de la Consejería para el 2017 y no existe mención ninguna presupuestaria
a los compromisos económicos de ese convenio. En el PAIF de Abra, ustedes incorporan los objetivos y proyectos más importantes para el 2017, por ejemplo, la eficiencia energética, la recuperación urbana, la gestión de parques, fianza, etcétera, y función social de la vivienda. En ese convenio con las Sareb para alquiler de vivienda o colectivos desprotegidos. Sin embargo, cuando estudiamos la ficha de determinación de objetivos, proyectos asociados, previsiones plurianuales, no aparece ninguna mención específica a ese convenio con la Sareb. ¿Cuál es el motivo? ¿No será que no quieren fijar un compromiso cierto en la ejecución presupuestaria? Porque, entre otras razones, y a falta de promoción pública, este convenio debería de satisfacer en parte la necesidad de incorporar un mayor número de viviendas para alquiler social ante el escaso número existente actualmente en el parque público de viviendas de Andalucía. Por ello, señor consejero, le agradeceríamos que nos informara de cuántas viviendas han sido ya cedidas, se han adjudicado y están efectivamente habitadas por familias andaluzas. De ser posible, señor consejero, le solicitamos que las provincializara las cesiones. Igualmente, quisiéramos conocer el precio medio de renta de las viviendas adjudicadas. Sabemos que estas no pueden superar el 30% de la renta de la unidad familiar, pero si no hay renta o ese 30% no alcanza los 150 euros, si no lo alcanza, ¿qué condiciones establecerían ustedes? Como el papel parece que aguanta todo, en la ciudad de Jaén hay determinadas, entre las viviendas que ceden, pongamos por ejemplo, hay 3 viviendas en Álamos de Jaén, Guadalbullón y Arrayanes de Linares. Supongamos que la horquilla de precio de la renta de alquiler está entre 150 y 400 euros, mientras que las de las viviendas del parque público residencial, el arrendamiento, ronda los 70 euros. ¿Cree usted que se podría calificar de desarrollo, en el desarrollo del convenio, o al menos en Jaén, que esta sería una forma eficiente de hacerlo? Porque nos parecen escasas las dotaciones en algunos sitios, solo 3 viviendas. Y así sucesivamente. Hay 6 viviendas en Sevilla, en Utrera y 2 Hermanas, 2 en Córdoba, ninguna en la capital, una en Lucena y otra en Puente Genil. Y ahora debatamos la excepción a esos casos. 80 de las viviendas en Almería, 24 en Málaga. ¿No será que las entidades bancarias les están cediendo las viviendas que a ellos se les quedaron colgadas porque no eran segundas viviendas vacacionales sin ninguna salida en el mercado? ¿No será que aceptan viviendas según se las ofrecen sin planificar las necesidades dónde se ubican las necesidades? La Sareb además le ha cedido 79 o 80, creo que ha dicho, viviendas ocupadas. Siguiendo con ese razonamiento general, le solicitamos que nos informe de cuántas regularizaciones se han llevado a cabo, tal como enuncia el punto 2.6 del propio convenio y, sobre todo, señor consejero, qué normas están aplicando para esas regularizaciones. ¿Es la misma que se está aplicando para la regularización de la ocupación irregular en el parque público de viviendas? ¿Cómo ve usted que la ocupación irregular en el convenio de la Sareb se regularicen y las ocupaciones del parque público de viviendas sea objeto de desahucio? ¿Qué van a hacer con los procedimientos que ya están incoados? Se lo digo porque muchas de las viviendas cedidas, por lo visto, parece que incluso hay procedimientos penales en curso. Más cuestiones, señor consejero. ¿Cuántas de esas viviendas se han destinado a satisfacer la emergencia habitacional resultante de la ejecución hipotecaria o de las cada vez más numerosas ejecuciones por impago de arrendamiento en Andalucía? En varias de sus intervenciones ha mantenido que no le parecen muchas si son comparadas con el resto de España, pero a nosotros sí que nos interesa saber cuántas son, porque nos parecen muchísimas, sean las que sean. Como usted sabe, los diputados de este grupo parlamentario visitamos todas las oficinas de defensa de los defensores de la vivienda y constatamos que el ánimo y la laboriosidad del personal que allí está destinado es inversamente proporcional a los recursos con los que cuentan. Y realmente son dignos de alabanza el ánimo con el que afrontan su labor diariamente.
Simplemente no había viviendas para satisfacer las demandas. Señoría, señor tiene que ir consejero, acabando. no había suficientes viviendas, fueron lo que nos contaron en esa oficina. ¿Cuántas viviendas de la Sareb han destinado en Jaén a emergencia habitacional? ¿Cuántas en Almería o en otros sitios? En fin, ahí lo dejo y esperamos que nos aclare algunas de las dudas que tenemos. Gracias. Gracias, señoría. Pasamos al Grupo Parlamentario Popular y para ello tiene la palabra la señora Redondo, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Bueno, agradecerle al señor consejero que su comparecencia, que a falta de una semana para que se cumpla el primer año de la firma del convenio de la Junta con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, o sea, Sareb, donde está, pues, cedía a la Consejería de Fomento y Vivienda el número inicial de 400 viviendas. Como digo, falta una semana para que se cumpla el primer año. Algunos meses antes, concretamente en febrero, antes de la firma de este convenio, cuando por parte del Grupo de Podemos se trajo una PNL a esta comisión para la firma del convenio, todos los grupos, algunos con más matices y otros con menos, estuvimos totalmente de acuerdo en la necesariedad de la firma. Nosotros, por ejemplo, ya llevábamos algunos años reclamando e insistiendo que se hiciera uso de las viviendas vacías de la Sareb. Y es que no era lógico que si desde la Junta de Andalucía no se ponen más viviendas con un alquiler asequible a disposición de los andaluces, entre otras cosas porque no se están construyendo viviendas sociales, hace algunos años que no se construyen estas viviendas, porque desde la Consejería de Fomento y Vivienda parecía difícil digerir que no se estuviera aprovechando estas, como digo, que sí se ponían a disposición de las comunidades autónomas por parte de la Sareb. La verdad es, señor consejero, que estaba siendo cada vez más difícil de justificar porque no se utilizaban herramientas que se crean por parte del Estado y que el único objetivo con el que venía era el de contribuir a paliar el problema social de la escasez de oferta de vivienda en régimen de alquiler asequible. El objetivo que nosotros teníamos cuando solicitamos esta comparecencia pues es bastante fácil, el seguimiento efectivamente del convenio. Que usted nos informe de si a priori han sido o no suficientes estas 400 viviendas. Ya nos ha dicho que ahora mismo se han cedido ya 280, pero si usted prevé que van a ser suficientes o no, si han intervenido o celebrado con otras administraciones algún tipo de acuerdo para la ejecución del convenio. Sí, que también ha hecho usted mención, la distribución provincial que se hizo originalmente se está ajustando a las necesidades reales, es decir, a las demandas efectivas que se están llevando a cabo desde los diferentes municipios, dado que con la firma del convenio lo que se pretendía priorizar precisamente eran las zonas donde la problemática social de la vivienda era más aguda. Ha comentado que la oferta que hacía la Sareb, pues en algunas provincias no se ha correspondido con la demanda de los andaluces. Imagino que de las 120 que quedan de las 400, evidentemente habrá un número mayor de Almería, Málaga o Sevilla, puesto que también eran las que aglutinaban mayor número de viviendas. Y he entendido, me ha parecido entender que eso lo estaban intentando solucionar, llegando a algún tipo de acuerdo o algo. ¿Con qué mecanismo o con qué acuerdo van ustedes a transformar esa sobrante de vivienda de algunas provincias con esa carencia de otras? Igualmente, pues nos gustaría saber si está usted satisfecho con el curso que está siguiendo este convenio y, como han comentado mis compañeros, la Comisión de Seguimiento pues tenía la obligación de reunirse como mínimo 2 veces al año. Supongo que la segunda no, porque ni siquiera hace el año, pero la primera pues habrá tenido lugar. Nos gustaría que nos dijera qué conclusiones se podrían obtener de ese informe. Y por último, pues solamente alegrarnos de que haya sido positiva la creación de la Sareb por parte del Gobierno del Partido Popular para afrontar la grave crisis financiera e inmobiliaria, y más positiva todavía la iniciativa de poner viviendas vacías a disposición de los alquileres sociales. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor consejero. Sí, gracias, señora presidenta. Intentaré contestar a algunas de las cuestiones que se han planteado, al menos de las que me parece que sea más relevante de lo que se ha planteado. El portavoz de Ciudadanos, señor Hernández, planteaba si hemos mantenido reuniones de seguimiento. Obviamente.
La de constitución fue el 27 de julio del 16 y ha habido dos posteriores de seguimiento, una el 7 de febrero del 17 y otra el 25 de mayo del 17. Bueno, estamos haciendo un trabajo que yo no les voy a negar que es un trabajo que encarna bastantes dificultades, hasta el punto de que algunas comunidades autónomas de España han renunciado a la gestión del convenio con la Sareb. No una, más de una, ¿verdad? Han renunciado. Nosotros no hemos renunciado porque nos parece que efectivamente es un instrumento más. He señalado antes, no es la panacea, pero es una herramienta más que puede permitir satisfacer de necesidades habitacionales a familias en situación de emergencia. ¿Cuál es? Porque había una pregunta también planteada si eran suficientes las 400 y si había por diferentes provincias en la comunidad autónoma. La oferta de la Sareb es de las viviendas que gestiona. Y muchas de ellas, lo he señalado antes, le he señalado un mapa incluso, en el ámbito litoral. Esta es la oferta en términos de concentración que hace la Sareb. ¿Cuáles ofertas? Las que tiene. Y las tiene con esa distribución. Porque al final es el resultado de entidades financieras que acaban quebrando, teniendo activos tóxicos, que los acaba colocando en un determinado lugar, ¿vale?, que es la Sareb. Pero esta oferta no coincide con nuestra demanda. Nuestra demanda tiene esta ubicación. ¿Qué hemos hecho? Pues intentar casar la oferta con la demanda. Nos podían ofertar muchas más viviendas, pero no nos interesaban. Porque donde no tenemos demanda, ¿para qué queremos nosotros gestionar viviendas con la complejidad que tienen, que no son de utilidad social? Entonces, las 400 son el resultado de cruzar, si me permiten, le presto dos mapas. La oferta que nos hace y la demanda donde la tenemos. Pues esto es lo que hemos hecho. Y con ese resultado, el porcentaje de viviendas que inicialmente nos ofrecían como ocupadas, obligatoriamente teníamos que aceptar un número de viviendas ocupadas si queríamos firmar el convenio, que estaba en un porcentaje elevado. Luego, en la negociación, pues se quedó un poco más abajo, pero en cualquier caso, yo les he señalado, hay 80 viviendas ocupadas, de las cuales hemos regularizado ya la situación de 38 familias y estamos haciendo la del resto. En las que no están ocupadas, pues estamos haciendo lo que primero había que hacer, que era el certificado de adecuación de la vivienda, el certificado técnico y la adecuación funcional para que pudiéramos ofertarla a quién, a los registros municipales de demandantes de vivienda. Por tanto, la publicidad que le damos, esto tiene toda la transparencia del mundo, es consultable por todo el que quiera, pero el circuito es que las viviendas van directamente a ofrecimiento a los ayuntamientos, que son los que tienen que saberlo, fundamentalmente, para que con arreglo a la demanda que tienen en el registro municipal la vayan ocupando. No hay otro criterio. Por tanto, no se trata de hacer una oferta genérica para que se enteren los ciudadanos y puedan ir a una ventanilla a pedir. No, esto forma parte del mismo circuito que el resto de las viviendas del parque público que se van quedando vacías. Por tanto, me gustaría también hacer una aclaración a la señora Molina en términos de explicación. En la gestión del parque público que estamos intensificando con verificaciones, en fin, que antes seguramente no se hicieron con la intensidad que yo creo que era necesario. Estamos recuperando viviendas que están permitiendo que en torno a 900 familias de media en Andalucía puedan tener acceso a la vivienda. ¿Por qué procedimiento? Por el ofrecimiento a los registros municipales de demanda de vivienda, claro. Estamos encontrando también, es verdad, algunas situaciones que algunos son llamativos desde el punto de vista mediático, pero creemos que hay que hacer un esfuerzo. Otros son procesos silenciosos. Tiene que haber algunos con orden penal, porque yo creo que hay muchas familias que están soportando viviendas que están siendo ocupadas en algunos sitios dentro de su entorno ilegítimamente para actividades incluso delictivas que tenemos la obligación de recuperar, y es lo que estamos haciendo. Esa es la obligación de la administración pública. Primero porque es parque y recursos públicos que no pueden tener fines ilícitos, en primer lugar, y segundo porque si eso está ocupado por fines que no son los que tienen la utilidad social de la vivienda, estamos privando a familias que están en el registro municipal de demanda de vivienda esperando una vivienda que no la pueden ocupar porque alguien de forma ilegítima la está ocupando. Bueno, ese espacio yo creo que es un espacio que no debe prestarse al acercamiento, digamos, demagógico. No digo que usted ya lo haya hecho, digo que en algunas ocasiones aparece con alguna plataforma que yo creo que con insuficiencia de información acaban tratando de sacar una visión sesgada. La obligación, y ese es el trabajo que estamos haciendo dentro del plan de gestión del parque público, es, primero, si es posible, que todo el que ocupe una vivienda
la esté ocupando con la legitimidad que da el haber sido a través del Registro Municipal de Demanda de Vivienda, que es el ayuntamiento el que tiene el control de la situación de necesidad de la familia, y, por supuesto, que aunque sea un alquiler modesto, se acabe pagando. Yo creo en la cultura del esfuerzo. El que no puede, de todas formas, hemos arbitrado mecanismos. Nadie del parque público de vivienda, nadie, absolutamente nadie, es desahuciado por impago, si no tiene recursos ni posibilidades. Eso lo hemos dicho de forma clara, pero creo que hay que hacer ese esfuerzo. Esta vivienda tiene un precio de alquiler que está en torno a los 150 euros, que es lo que les he dicho. Es verdad que en los registros municipales de demanda de vivienda hay familias que pueden pagar un alquiler más bajo y otras que pueden pagar un alquiler mayor. Son franjas diferentes que se complementan en términos de capacidad. Pues estas van dirigidas a familias que tengan la capacidad, estando en los registros municipales de demanda de vivienda, y que estén en esa franja para poderlo hacer. ¿Por qué no aparece lo que usted señalaba en la gestión de Abra, en las partidas económicas? Pues porque el convenio está hecho entre la Sareb y la Consejería, no entre la Sareb y Abra, entre la Sareb y la Consejería. Y la Consejería lo que hace es una encomienda de gestión a Abra de esta vivienda como del resto del parque público que tiene encomendada. Cuando no tiene por qué aparecer en las cuentas de Abra algo que no es la encomienda de gestión genérica que tiene de todo el parque público, y ahora con estas 400 viviendas incluidas. Porque estas 400 viviendas no deben generar ningún déficit en la gestión a la consejería. Se reciben con una mano, se adecuan, se ofrecen a los ayuntamientos para ser ocupadas, y lo que pagamos por el usufructo a la Sareb es lo que recaudamos en términos de alquiler por el otro lado. Por lo tanto, el equilibrio presupuestario debe existir y estar garantizado. Creo que les he dicho que están ya a disposición de los registros municipales de demandantes 21 viviendas en Cádiz, Granada, Huelva y Jaén, que de la regularización de las 80 que estaban ocupadas están terminadas 38, y el resto se está, lógicamente, en la tramitación acelerada, y que las 88 inspeccionadas técnicamente y establecido ya el protocolo de intervención para adecuarlas, pues estamos haciendo la tarea previa para hacer los contratos de adjudicación de las obritas que necesitan, unas de más envergadura, otras de menos. Yo lo señalaba antes, en la horquilla de 480 euros hasta 7.000, y que van a tener en las próximas semanas la adjudicación y el desarrollo. Calculamos que en torno entre 15 días y un mes de ejecución de las obras, e inmediatamente terminadas estarán puestas a disposición de los registros municipales de demanda de vivienda. No es la Consejería directamente ni Abra la que las adjudica, son los ayuntamientos los que determinan cuál es la prelación en el orden de ocupación. Es una tarea compleja, es una tarea que está exigiendo adecuar una maquinaria que, ya le digo, en otras comunidades autónomas ha habido renuncias. Y hablo de Valencia, hablo de Castilla-La Mancha, hablo de Aragón. Ha habido comunidades autónomas que han renunciado a la gestión del parque. Nosotros creemos que es un instrumento más que, dentro del conjunto de herramientas que tenemos puestas en marcha, contribuyen a paliar una situación que efectivamente es una situación para muchas familias de vulnerabilidad y de emergencia. Por tanto, todo lo que venga a incrementar el caudal de recursos en la respuesta a esas situaciones de necesidad, bienvenido sea. Vamos a seguir haciéndolo, dándole toda la velocidad posible para que estén puestos a disposición de esos registros municipales de demanda de vivienda en el plazo más breve posible. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero.